Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Retórica para principiantes, recursos retóricos para poetas y prosistas. Este es un curso virtual, mi nombre es Omar de la Cadena y con este curso vamos a saber qué es la retórica. Como ven, aquí hay varias acepciones al término que a lo largo de varios milenios se han eh, fijado en la memoria y en la práctica de los hombres que buscan hacer una obra más allá de lo común. Por su etimología sabemos que retórica refiere al recto decir. Sin embargo, lo que aquí debemos señalar es de que los griegos no hacían nada de manera aislada, es decir, refiere también a lo justo como sinónimo de verdadero, a lo bueno como eufemismo de lo bondadoso. Responder a esta pregunta nos lleva a cuestionar lo que otros dicen de ella. Es interesante ver cómo el ars dicendi que practicaban los romanos se va imponiendo como un elemento aislado, como si fuera solamente una manera de decir las cosas eh, basado en la elegancia. La retórica en sí es un acuerdo verbal, es una predisposición a partir de un consenso de cómo vamos a decir las cosas en distintos contextos. Es interesante ver cómo la retórica se incluye ya en el medievo en una de las siete artes liberales, recordando que se dividen en dos, el trivium y el quadrivium. No debe resultarnos sorprendente, puesto que se encuentra acompañada de otras dos artes, que es la gramática y la dialéctica. Estos conforman un trío o trivium, que disponen todas las estrategias con las que uno se puede comunicar o expresar mejor verbalmente. El significado de la retórica, por lo tanto, se encuentra vinculado con las reglas o leyes de la expresión verbal. Para Aristóteles es una técnica, así como para autores precedentes. Sin embargo, lo interesante aquí es ver cómo se abre paso como un elemento propio de la filosofía o de la ciencia, dado que comparten elementos o atributos que se encuentran en la dialéctica, por ejemplo. Entonces, este arte y ciencia de la expresión verbal es un medio para decir algo verdadero, bueno, pero sobre todo bello, de una manera literal y figurada, aunque sea usado para decir falsedades, maldades y eh, fealdades al usar sus recursos. Dicho lo anterior, cabe preguntarnos, ¿la retórica es exclusiva de la poesía? En el Manual de Retórica Española, Asautri y Casas dicen lo siguiente: la retórica es una técnica verbal originariamente ligada a la oralidad y al discurso no literario, que pronto acogería la escritura y la poesía en su seno. Aristóteles dispone en su poética y en su retórica la no exclusividad de la retórica en las obras poéticas, es decir, escritas en versos, siendo usadas en las obras escritas en prosa con fines literarios, históricos y científico-filosóficos. Cuando Aristóteles dice no hay arte ni ciencia de lo particular, dice que estos instrumentos forman parte del uso de las distintas disciplinas que se van formando en la antigua Grecia. Lo importante aquí es ver cómo en la Grecia primitiva existía una organización social teocrática que permitía la producción de poemas. Y por otra parte, ya en una antigua Grecia o la Grecia de Aristóteles, por lo menos encontramos ya una, estado democrático en el cual impone el desarrollo de discursos, de tratados o el desarrollo del conocimiento a través de distintas disciplinas que permitieron en sí la apertura hacia nuevas formas de concebir la realidad, de manera ya no religiosa. Es por eso que hago la siguiente cita de Aristóteles: la poesía tiene muchos recursos de esta clase, pero en cambio en la prosa sencilla son muchos más pequeños. Es decir, en estos tipos de discurso, el escrito en verso y el escrito en prosa, se encuentra presente el uso de la retórica.
Las técnicas y reglas de expresión literaria deben de ubicarse dentro de un lenguaje figurado que se funda a partir de la imaginación y de la pasión, según Manuel Milá Fontanals. En el siglo XIX dijo esto. El lenguaje figurado se compone, por lo tanto, de tropos y figuras. Tropos son la sustitución de palabras que se apartan del significado literal. Figuras es la sustitución, adición o repetición de palabras que no se apartan de su significado literal. Los tropos son recursos o figuras del lenguaje que se valen de una licencia cuando usan de una palabra inapropiada para designar un concepto. Consiste en la sustitución de palabras que dan otro significado al que usualmente se le atribuye a una frase, ya sea por su semejanza, a lo que llamamos metáfora, su relación estrecha, a lo que llamamos metonimia, y su relación parcial, sinécdoque. Ejemplos de ello lo encontramos en Las perlas de tu boca, una metáfora que en vez de dientes usa la palabra perlas. Se encuentra en la canción del compositor cubano Eliseo Grenet, que canta Alfonso Ortiz Tirado. El sábado siguiente, José Arcadio Buendía se puso el traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que se había estrenado la noche de la fiesta y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. Esta es una metonimia, en vez de cuerpo entero, pide la mano. Eso se encuentra en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué son las figuras? Figuras son recursos del lenguaje figurado que usan palabras de manera apropiada y por alguna cualidad fónica y gramatical o semántica se alejan de la norma y aumentan sus cualidades expresivas. Consisten en aquellos recursos retóricos que se apartan del habla común, natural o sencilla con la finalidad de dar claridad, belleza y verosimilitud a la expresión verbal o escrita. Hay quienes las distinguen entre figuras del pensamiento y de dicción, aunque otros como figuras de construcción. Según Guillaume Barret, las figuras literarias se distinguen en figuras de pensamiento, de construcción y de dicción. De las figuras de pensamiento se encuentran las intencionales, la alusión, la ironía, el sarcasmo, la perífrasis, circunloquio, entre otros, las lógicas, oxímoron, símil, aforismo, antítesis, entre otras, las patéticas, prosopopeya, exclamación, arenga, súplica, amenaza, entre otras, y las pintorescas, hipérbole, enumeración, descripción, retrato, entre otras. De las figuras de construcción se encuentran la anástrofe, el hiperbatón, la posición, entre otras. De las figuras de dicción se encuentran las figuras por combinación, aliteración, calembur, correspondencia, onomatopeya, entre otras. Por repetición, la literación, la anadiplosis, la anáfora, la cacofonía, entre otras. Por adición, acumulación, enumeración, epíteto, entre otras. Y por supresión, aférisis, adjunción, elipsis, entre otros. Estos recursos o figuras retóricas que afectan el significado y la dicción de lo que se dice o escribe aumentan sus cualidades expresivas al distinguirse entre sí. Debido a su particular y diversidad, deben abordarse en grupos, desde las categorías que las distinguen. Su conocimiento ayuda a distinguir cómo un autor construye su obra literaria, pero también para que uno mismo construya las suyas en verso o en prosa, al usarse en ambos géneros literarios. Antes de iniciar con los ejercicios y el diálogo con los asistentes, los invito a la siguiente sesión, el mecanismo perifrástico Las Kenningar como recurso retórico de poetas como Jorge Luis Borges y prosistas como John Ronald Reuel Tolkien. Gracias por haber asistido o por seguirnos en este canal.